Saludos a todos, estamos comenzando la séptima clase y continuamos con el análisis eh, de los requerimientos normativos de la norma NFPA 13. Pasamos a explicar ahora lo que es el método de diseño por cuarto. El método de diseño por cuarto está dirigido a aquellos casos donde existan múltiples cuartos compartimentados cuyas áreas sean menores a la mínima área de tamaño de incendio que considerada para riesgo leve ordinario grupo 1 y 2 es 1500 pies cuadrados. En estos casos, cuando se tienen múltiples cuartos compartimentados, se espera que el incendio no crezca más allá del cuarto más grande. En ese caso se usa la densidad máxima indicada en la curva y se calcula la máxima demanda total del agua en base al cuarto de mayor demanda. Pero hay ciertos requisitos que tienen que cumplir esa compartimentación, como vamos a ver. El primero de ellos es que las paredes sean resistentes al fuego y el tiempo de duración de esa resistencia sea equivalente a la duración del suministro de agua que corresponde al riesgo que se presenta a proteger, al riesgo que se pretende proteger. Es decir, el tiempo requerido por la norma para el funcionamiento de los rociadores de acuerdo a las tablas y requerimientos que ya hemos visto. Y además no tienen que haber aberturas que comuniquen entre cuartos. Entonces, básicamente, un caso típico son los hoteles eh, y cualquier otra arquitectura altamente compartimentada. Lo que se espera es de que el fuego no crezca más allá de la habitación de origen y de los espacios contiguos a esa habitación. En este caso tenemos, en el caso superior, tenemos 4 rociadores, un rociador y 3 rociadores, todos separados por muros y puertas cortafuego. Entonces no tendría sentido calcular el área de diseño como todos estos ambientes operando rociadores. El área de diseño sería la densidad máxima para el riesgo multiplicado por en la habitación de más rociadores, en este caso por 4 rociadores. Y en este caso aplicaría para la habitación mayor tamaño, que en este caso sería 6 rociadores. Si esta puerta no fuera cortafuego, tendríamos que calcular estos rociadores y estos rociadores, 8. Típicamente esto aplica, por ejemplo, a habitaciones de hotel, con ciertos requerimientos como, por ejemplo, que la puerta de la habitación tenga cierrapuertas. O en su defecto, se tendrían que considerar rociadores adicionales en el pasadizo. Eso está indicado en la norma NFPA 13. Para mayor detalles se pueden referir a esa norma. Con respecto a los cálculos hidráulicos, vamos a hablar del último punto. ¿Cómo se calcula el área de diseño, ¿no? El área de diseño es el área que supone que un conjunto de rociadores ubicados en su interior se van a encontrar operando, mientras que los rociadores ubicados al exterior de esa área no se han abierto. Entonces, el área de diseño supone que esa área es el máximo incendio esperado. ¿Cuáles son los factores de seguridad que deben considerarse para el área de diseño? Primero, que el área debe ser la hidráulicamente más exigente, es decir, aquella área que provoca el mayor requerimiento de caudal y presión. Y debe ser rectangular, con una longitud 1.2 veces más larga que ancha a lo largo del ramal, lo que implicaría una mayor demanda hacia los ramales. Es decir, el incendio que se supone puede crecer de manera cuadrática para darle un margen de seguridad. Si se supone que va a crecer de manera rectangular, tendiendo a crecer hacia los ramales, es decir, castigando hidráulicamente a los ramales que van a requerir una mayor demanda hidráulica. Acuérdense que los ramales son de diámetro menor y por tanto, a diferencia de las troncales,
sufren más cuando se abren más rociadores sobre los ramales. Para Factory Mutual es, hasta donde recuerdo, 1.4 veces más larga que ancha, lo que le hace un área de diseño más exigente. Entonces, ¿qué es el área hidráulica más exigente? Es el área que produce la mayor demanda de caudal y presión en el sistema. Esta área no necesariamente es la más remota. Por ejemplo, si el área más remota es una oficina y ese es riesgo leve, y tenemos en otra área más cercana, que no es tan remota, a la sala de bombas, o al equipo bombeo, o al punto de bombeo, o al caudal proveniente de la fuente de suministro, si esa sala es riesgo ordinario, aún siendo el área más remota un riesgo leve, eh, el área más exigente sería el riesgo ordinario. Entonces la oficina no sería necesariamente el área hidráulica más exigente, salvo que por cuestiones de presión hay una mayor pérdida de presión para llegar a esa área remota. Entonces cuando ustedes calculan el área más exigente, tienen a veces que hacer varios cálculos, sobre todo cuando estamos hablando de arquitecturas verticales, donde hay cambios de niveles, y esos cambios de niveles suponen una mayor pérdida de presión o una mayor exigencia de presión por pérdidas de altura de presión, altura piezométrica. Yo desarrollé un artículo, se los voy a mostrar. En este artículo eh, desarrollo las complejidades en la selección de una bomba contra incendios. Entonces, cuando tenemos múltiples, es un artículo de 25 páginas que lo pueden encontrar en las redes, en LinkedIn, en Facebook, en varias, o por algunos los he enviado por WhatsApp. En este artículo trato en una parte, en uno de los capítulos, uno de los acápites, eh, el, el análisis de múltiples riesgos. Creo que está más o menos... análisis de múltiples riesgos. Cuando nosotros tenemos un análisis de múltiples riesgos, no es tan fácil llegar a calcular el área hidráulicamente más exigente. Este es un ejercicio en el cual mostramos un edificio una edificación de 31 pisos, que está compuesto por un complejo comercial, mercantil, residencial, que cuenta con 6 sótanos de estacionamientos, 2 pisos de tiendas comerciales, que son el piso 1 y 2, 2 pisos de uso educativo, el 3 y 4, y 26 pisos de uso residencial, que va del 5 al 30. Y en la parte más alta, en el piso 31, un piso para uso recreativo equipado con un restaurante. En este caso, para poder analizar el área hidráulicamente más remota, esta área que aparentemente puede ser fácil de calcular, tuvimos que hacer 6 cálculos hidráulicos. El primero en el cuarto de bombas, el segundo en el sótano 2 estacionamientos, que es el sótano más alto con el carga de estacionamientos o clasificación de estacionamientos. El piso 2, el área mercantil. El piso 1 no sería el más exigente, sino el 2 por estar más alto. El piso 4 sería el más alto de uso educativo. El piso 30, que es el más alto de vivienda. Y el piso 31, que está el área recreativa residencial. Entonces clasificamos el cuarto de bombas como riesgo alto grupo 1, estacionamiento como riesgo alto grupo 1 también, riesgo ordinario grupo 1, la zona mercantil como ordinario grupo 2, el área educativa y los apartamentos como riesgos leves y el área recreativa residencial como riesgo ordinario grupo 1. Entonces fíjense cómo los riesgos más altos van a tener mayor demanda, 650 galones por minuto. Sin embargo, por estar en el cuarto de bombas, la demanda de presión es muy baja, solo 30 psi. El sótano 2, 500 galones por minuto y la presión sube a 60. Baja el caudal por ser un riesgo menor al alto
pero sube la presión. Y vamos viendo cómo el área mercantil estaría con 650,90. El área educativa baja el caudal, pero sube la presión. En este caso se mantiene casi igual por las pérdidas. Pero como acá vemos que el caudal se mantiene igual para este riesgo leve ya en el piso 30, pero la presión está subiendo ya casi 190 PSI. Y finalmente el área recreativa tendría 430 galones por minuto con 185 PSI. Todos estos requerimientos se tienen que cruzar. En este caso ensayamos con una bomba de 500 galones por minuto con 180 PSI, que tiene un caudal máximo de 150% de 750 galones por minuto, con una presión de 117 y 252 de caudal cero. Esta curva es teórica. A ver, vamos a ver si es la teórica. 117 entre 180. Sí, estamos trabajando no con una curva real, sino una curva teórica. Bien, con esta curva teórica graficada en una hoja logarítmica, sale en línea recta, marcamos los puntos, caudal a 0, galones por minuto, a 500, caudal nominal y a 750. Y lo que hemos buscado es que todos los riesgos se encuentren abrazados por esa curva de demanda, de manera tal que esa bomba pueda cubrir todos los riesgos. Como vemos, acá tenemos riesgos de alta presión, bajo caudal, riesgos de mediana presión, mediano caudal, y riesgos de alto caudal, baja presión. Área cuarto de bombas, estacionamientos, área mercantil, área educativa, apartamentos residenciales y área recreativa. Todos los riesgos están cubiertos por la bomba y de esa manera podemos demostrar que nuestra curva de nuestra bomba puede proteger todos los riesgos que han sido previamente calculados. ¿Sí? Esa es la forma correcta de trabajar cuando tenemos áreas hidráulicamente más exigentes dispares o múltiples riesgos. Bueno, un poco para no dejarlo simplemente en eso, ustedes pueden leer este artículo. También es válido hacer un análisis con marcas de bombas para poder ver realmente el comportamiento. El comportamiento teórico es 117 PSI a máximo caudal y 252 a mínimo caudal. Pero en la realidad nos podemos encontrar con bombas que, por ejemplo, en vez de 252 estén 190 a máximo caudal. Y a 750 galones por minuto estaría en 186 PSI nada más, cuando habíamos estimado por NFPA 20 117. Al 150%, 117. Esta bomba vemos que al 150% solamente estaría en 190 PSI. 750 galones por minuto con 190 PSI. 500 con 190, 750 con 186. O sea, casi no baja nada la curva. Así que los límites de la NFPA 20 están ampliamente cubiertos. Entonces lo lógico es hacer la demanda con una curva más verdadera. Y entonces vemos que ahora se achata un poco la curva. 190, 191, 190, 185. Miren la diferencia con los límites de NFPA. 252, 180, 117. Luego de hacer ese análisis podemos confirmar nuevamente que todos los riesgos están cubiertos, ¿no? Acá también se ensayan con otro tipo de bombas de más caudal, ¿no? Como por ejemplo una de 750. Particularmente por temas económicos, esta es una de 750 que puede llegar a 190 PSI, ¿no?
También se hizo ensayo con otra marca, 500 con 190, igual, los puntos, 500 con 190. Y finalmente otra de 750 con 190. 750 con 190. Que puede llegar incluso a 1125, digamos por acá. Entonces, esa es la forma correcta. Este artículo lo pueden leer, tiene 25 páginas. En realidad tiene mucha información que puede ser interesante para ustedes, que no es parte de la lección, pero que puede complementar bastante lo que hemos tratado en esta lección. Bien. Los pasos para la obtención del área hidráulicamente más exigente comienzan con determinar el punto de la curva. Primero identificar el riesgo y determinar el punto de la curva de área densidad de acuerdo a los requisitos del tipo de rociado utilizado. Puede ser respuesta rápida, respuesta estándar y todos los ajustes que tienen que haberse hecho, tomando en consideración todos los parámetros que hemos estudiado anteriormente. Vamos a suponer que en este ejercicio que cogemos el punto de un riesgo leve, 0.1 por 1000 galones por minuto por 1500 pies cuadrados. Un riesgo leve. Después debemos determinar el área de cobertura del rociador. Ese es un tema que ustedes ya deben saber cómo determinar el área de cobertura, pero digamos que el área de cobertura sea 120 pies cuadrados, con una distancia entre rociadores de 12 y una distancia entre ramales de 10. Basados en eso, y sabiendo que el área de diseño es 1500 pies cuadrados, tenemos que calcular cuántos rociadores deben calcularse dentro de esa área de diseño. En este caso, son 13 rociadores, 1500 entre 120. Esto ya hemos practicado. ¿Ok? Dado eso, ya sabemos que son 13 rociadores, tenemos que saber cuántos rociadores calcular por ramal. En otras palabras, calcular la forma del área hidráulicamente más remota o más exigente. Como ha sido discutido, esta área tiene que ser 2 veces más larga que ancha. Y la fórmula para calcular eso es sacarle la raíz cuadrada al área, a esta área de 1500, ¿sí? Para tener un cuadrado perfecto, lado por lado, igual lado cuadrado, multiplicarlo por 1.2 para tener el lado más largo, 1.2, pero esto me va a dar largo, pies, unidad de medida. Para convertirlo en número de rociadores tengo que dividirlo entre la distancia entre rociadores, que en este caso, por ejemplo, es 12. Entonces, el área es la raíz cuadrada, el número de rociadores calculados es la raíz cuadrada del área, tenemos el lado promedio, el lado L, multiplicado por 1.2, tenemos L por 1.2 son pies, o metros, o lo que fuera, dividido entre la distancia entre rociadores, tenemos el número de rociadores calculados. En este ejercicio sería raíz cuadrada de 1500 por 1.2 entre 12, S, eso nos da 3.87, lo cual son 3.87 rociadores, tengo que redondearlo al entero siguiente, 4 rociadores. Como ahora sabemos que son 4 rociadores y son un total de 13 rociadores, tenemos que saber cómo acomodar esos rociadores para que cumplan con la condición establecida. 4 rociadores por ramal y 13 rociadores en total. Entonces, intuitivamente ustedes ya saben que serían 4 rociadores por ramal, un segundo ramal 4 rociadores, un tercer ramal 4 rociadores y un último rociador en el último ramal. Entonces, si la bomba está en esta zona de mi mouse y fluye hacia estos ramales, como este ejercicio, 12 por 10, 120, tengo que calcular 13 rociadores, 4 por ramal, 1, 2, 3, 4, los más alejados. De ahí se van contando los más cercanos, 4, 8, 12, y finalmente un último rociador en el último ramal. Aquí la pregunta que siempre me hacen es por qué se escoge el más cercano a la bomba y no el más
alejado. El 13º rociador, ¿por qué no se escoge el más alejado? Porque en realidad este es el más exigente. Y la explicación de eso es la siguiente. Dado que el rociador hidráulicamente más alejado es este, y que este rociador es el que determina la presión que debe lanzar la bomba para cumplir con el requisito de descarga de este rociador a una presión determinada ya por este rociador, dado eso, la presión viene determinada por este rociador, de manera tal que este rociador es el que está mandando sobre la presión. ¿Cuál es la diferencia entre este rociador y este rociador, dado que este ya determinó la presión? Que este va a descargar más caudal que este. ¿Por qué? Porque está más cerca a la bomba. Entonces, este rociador es hidráulicamente más exigente que, eh, que este, porque este va a demandar más caudal que este rociador. Por tanto, se usa el rociador más cercano a la bomba. Bien, entonces el área más remota estaría compuesta de 13 rociadores y este es el cálculo hidráulico. Estos son los rociadores que ustedes tienen que abrir cuando desarrollen el cálculo y lo que tienen que ensayar es cómo se comporta el sistema cuando todos estos 13 rociadores estén abiertos mientras los demás están cerrados. Y esa es la máxima demanda de mi sistema de rociadores. ¿Por qué? ¿Qué pasaría si aplicáramos FM en este mismo cálculo? Vamos a probar. ¿Qué pasaría si en vez de 1.2 fuera 1.4? 1.4 no siempre sale más de 4 rociadores, pero probablemente salga entre 12. Saldrían 5 rociadores. Quiere decir que el área más exigente para ese FM serían 5, son 10 y 3 para 13 rociadores, 13. Entonces sería, en este caso, 5, 5, 3. Este de acá y este de acá. ¿Por qué eso es más exigente? Porque mi pérdida en los ramales va a ser más fuerte porque estoy incorporando un rociador más en cada ramal. Harían el cálculo y se darían cuenta de que la demanda de presión y caudal, la pérdida de caudal, les va a salir más alta. Si salía, por ejemplo, 1.3, en este caso va a salir 1.30 y algo, 35, qué sé yo, no sé. Por eso que se dice que es más exigente. Lógicamente el incendio, si lo comenzar acá, es un poco, tampoco voy a calcular todo como si creciera de lado a lado. Ha habido casos en los cuales uno podría interpretar que el incendio, por ejemplo, en un vehículo, podría continuar en un parqueo, podría continuar entre vehículo y vehículo y vehículo y vehículo, y nunca crecería hacia el patio de maniobras o hacia el frente, a la otra línea de vehículos. Entonces uno podría asumir que se van a abrir los rociadores a lo largo de un ramal. Ese es un argumento que podría ser válido, ¿no? Y decir mi área más exigente serían todos los rociadores de este ramal y después este ramal. Eso haría que sea más exigente el sistema aún, porque estaría considerando más rociadores dentro de un tubo de menor ramal, de menor diámetro, lo que me obligaría a incrementar el diámetro de mis ramales. Bien, acá tenemos ejemplos de áreas más remotas, ¿no? Por ejemplo, esto es en una 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 21 rociadores. Se supone que la bomba está por acá. Estos son 4, 8, 12, 13. Acá se supone que la bomba está viniendo por acá, alimentando. Acá tenemos 4, 8, 12, 13 también. Acá tenemos 4, 8, 12. Igual acá tenemos, llega por acá, 4, 8, 12. En un anillo no es tan sencillo, pero casi evidentemente es al centro. El cálculo hidráulico se puede hacer, ya les he explicado en la clase anteriores
cómo se calcula el cálculo manualmente de anillos, pueden practicar. Donde es más complicado es en la parrilla. Eso sí es imposible de calcular. El software es el que calcula el picking, buscando el peor escenario posible, como vimos en la clase anterior cuando estábamos hablando de parrillas. El picking de la parrilla, donde encuentra el peor posible conjunto de rociadores que provocan la presión más alta en el sistema. Acá estamos viendo, todos son anillos, ¿no? Por ejemplo, acá si la bomba está en este sector, probablemente por acá esté el área más remota. Bueno, vamos a hacer un ejercicio para practicar esto del cálculo del área remota. En el siguiente diagrama determine la forma del área más remota. El riesgo clasificado como alto grupo 2, la densidad seleccionada ha sido de 0.4 galones por minuto sobre 2.500 pies cuadrados, el techo es plano y el espaciamiento de los rociadores está indicado en el diagrama. Bien, en este diagrama estamos poniendo, está en medida de pulgadas, tenemos que convertirlo a centesimales, vamos a calcular el área de cobertura. El área de cobertura de cada rociador, este es típico, va a ser S por L. Eso ya no es parte del curso, pero en este caso es muy sencillo, es simplemente 11 pies 3 pulgadas multiplicado por 8 pies 9 pulgadas. Pero lo tenemos que convertir en centesimales. 11 pies 3 pulgadas es 11.25, 8 pies 9 pulgadas es 8.75. El área de diseño sería 98.4375, perdón, el área de cobertura del rociador. Sabiendo el área de cobertura del rociador, vamos a calcular cuántos rociadores se tienen que abrir. Este es un riesgo alto grupo 2, son 2.500 pies cuadrados. ¿Sí? Entonces, si dividimos 2.500 pies cuadrados entre 98.4 pies cuadrados por rociador, tengo que calcular 26 rociadores. Acá tenemos 2, 4, 6, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8 por 7, 56. En este riesgo de los 56 rociadores se espera que se van a abrir 26, casi la mitad del tamaño de incendio, porque es un riesgo alto, grupo 2. Eso quiere decir que el número de rociadores por ramal va a ser la raíz cuadrada de los 2.500 para tener el lado promedio, multiplicado por 1.2 para tener la longitud más ancha a lo largo del ramal, 1.2, dividido entre la distancia entre rociadores para saber cuál número de rociadores corresponde. Entonces, 1.2 raíz de A sobre S es igual a 1.2 raíz de 2.500 sobre 11.25, 11 pies 3 pulgadas, me da 5.33, lo que quiere decir que son 6 rociadores. Ahora que ya sé que son 6 rociadores y 26 rociadores en total, sé que van a ser 1, 2, 3, 4, 5, 6 para 26. 6, 12, 18, 24. Y acá tienen que ser el 25 y el 26, entendiendo que la bomba está acá. Y ahí está. 1, 2, 3, yo lo había puesto al revés. Si la bomba está acá, es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12, 18, 24, 25 y 26. Los más alejados. Había hecho al revés mi explicación. Entonces, este es el área hidráulicamente más exigente de los 2.500 pies cuadrados del incendio en el peor escenario posible que se puede presentar. Más alejado. Siempre estos dos rociadores adelante porque son los que están más cerca de la bomba y van a descargar más agua que estos dos rociadores que están más alejados. Y este es el que manda sobre la presión. Este es el que va a determinar la presión de todo el sistema. Vamos a hacer un ejercicio más. Se requiere instalar un sistema de tubería seca en una playa de estacionamiento, en un edificio con rociadores de respuesta estándar. Determine, acorde con el diagrama adjunto, lo siguiente.
el punto de área de diseño más conveniente, el número de rociadores que deben ser calculados y la forma y ubicación del área más remota. Bien, tenemos 10 pies 6 pulgadas, 12 pies 4 pulgadas. ¿Qué riesgo es este? Es un riesgo ordinario grupo 1, estacionamiento, 0.15 por 1500. Como el sistema de tubería seca, tengo que incrementar el área de diseño en 1.3. Eso quiere decir que mi área de diseño es 1950 pies cuadrados. Sabiendo que mi área de diseño es 1950 pies cuadrados, calculo el área de cobertura de cada rociador, que en este caso es 10.5 por 12.33. Me da 129.5 justo antes de la máxima área de cobertura permitida para riesgo ordinario grupo 1, que es 130. Y lo que tengo que hacer ahora es dividir el área de diseño, o el área de incendio, entre el número de rociadores, entre la cobertura que tiene cada rociador para saber cuántos rociadores tienen que operar de manera dentro de mi área de diseño. Ese número es 1505, se tiene que redondear a 16, casi 15, pero se tiene que redondear por este pequeño decimal a 16. Son 16 rociadores que tienen que abrirse en el área de diseño, que es 1950, el área de diseño, entre el área de cobertura por rociador, me da el número de rociadores. Una vez determinado el número de rociadores, hago la misma operación anterior, pero ahora con 1950 y con 10.5 en distancia entre rociadores y me salen 6 rociadores. Nuevamente, teniendo que el número total de rociadores son 16, que se abren 6 por ramal y que la bomba viene en este sentido, el número de rociadores que tienen que abrirse son 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, para un total de 16, 6, 12, 13, 14, 15, 16. Y esa es mi área de diseño. Estos rociadores tengo que calcular que se abran, mientras el resto tienen que estar cerrados. Entonces, básicamente, eso es lo que faltaba para complementar lo que habíamos aprendido en la primera parte del curso. Cómo se calcula el área de diseño. ¿Ok? Nuevamente, acá si aplicamos FM acá, sería 1.4 raíz de 1950 entre 10.5. Y saldrían, en este caso, 6 rociadores igual, porque justo se estaba casi en 5, ahora está en 5.88. Sería el mismo caso para FM que para NFPA. Bien, para concluir con lo que es la parte prescriptiva de la norma NFPA 13, vamos a hablar de pérdidas de presión por fricción. La NFPA tiene un procedimiento homologado de cálculo que determina las pérdidas de presión por fricción usando el método de Hazen-Williams, la fórmula de Hazen-Williams. Es una de las fórmulas empíricas más reconocidas. Esta fórmula o este método determina la pérdida de presión por fricción en función de un método simplificado que solo depende del caudal, del coeficiente de rugosidad de la tubería y del diámetro de la tubería, donde el caudal se mide en libras por pulgada cuadrada, la presión, la pérdida se mide en libras por pulgada cuadrada por pie de tubería. Habría que multiplicar por el número de pies, sería L en esta fórmula, que no aparece porque esa es la fórmula por pie, pérdida por pie de tubería. El caudal se mide en galones por minuto, el coeficiente de fricción es adimensional y el diámetro interno de la tubería se mide en pulgadas. ¿Sí? Ese es el método americano. Pueden cambiarlo a unidades de medidas del Sistema Internacional de Medidas, pero estamos dentro de NFPA y acostumbrados muchos de nosotros a tratar con medidas americanas, imperiales, vamos a seguir trabajando con esas medidas. Medidas pulgadas y PCI.
El coeficiente de fricción. El coeficiente de fricción de Hansen-Williams es una medida de la rugosidad de la tubería. Si se dan cuenta, cuando mayor sea el valor de C, en esta fórmula, cuando mayor sea el denominador, mayor será la pérdida de... Cuando mayor sea el denominador, menor será la pérdida de presión por fricción, por pie de tubería, y viceversa, cuando menor sea C, mayor será la pérdida de presión por fricción. Lo que implica que el C más bajo es un coeficiente de fricción mayor o una rugosidad mayor. Entonces los C más bajos me van a indicar que la tubería tiene mayor rugosidad. A menor rugosidad, la tubería tiene mayor valor C. Y a mayor rugosidad, la tubería tiene menor valor C. ¿Ok? Estos son los valores típicos. Existen tablas más completas. Yo les puedo alcanzar alguna más completa donde, si me la piden, les puedo dar. Se desarrollan incluso para tuberías de acero por edades y tipos de tuberías o ataque corrosivo provocado por aguas con alto contenido de carbonato de calcio o agentes contaminantes microbiológicos. Este C se puede bajar a 90, 80, 70, 60, 50. Y eso haría que las pérdidas de presión por fricción se eleven a la 1.85, casi al cuadrado. ¿Ok? Con respecto a valores diferentes. Las tuberías de acero negro en sistema de tubería seca se usa valor C100 porque los tres componentes de la corrosión son el agua, la humedad, el hierro o el acero y el oxígeno. Y en un sistema de tubería seca y acción previa, como las tuberías están llenas de aire, están los tres elementos permanentemente en contacto para promover la corrosión: el hierro, la humedad y el aire. Por eso se usa el valor C, a pesar que es el mismo material que los sistemas de tubería húmeda. En los sistemas de tubería húmeda convenientemente purgados no hay aire, no hay oxígeno. Entonces el coeficiente de fricción puede bajar o puede subir a 120, lo que hace que baje las pérdidas de presión por fricción. Acuérdense que C está en el denominador. Igual para acero galvanizado. En los plásticos, por convención, todos los plásticos se tratan con C150, igual que el cobre y el acero inoxidable, ya que estos están menos propensos a la corrosión y a la formación de humedad en la tubería. ¿Ok? Acá hay un ejercicio, ¿no? Determinar la pérdida de presión por fricción en un tramo de 20 pies por 1 pulgada de tubería acero negro cédula 10. Está siendo usado en un sistema de tubería seca. Entonces pueden calcular que para cédula 10, tubería seca es C100, aplican la fórmula y llegarían a 2.92 PSI. Realizar el mismo cálculo para tubería húmeda, cédula 40. Acá lo que estamos haciendo es cambiar C a 120, tubería húmeda, y reduciendo el diámetro interior a cédula 40. De cédula 10 a cédula 40. Y en ese caso sale 2.60 PSI. Entonces, como ven, por un lado favorece el C120, pero por otro lado desfavorece la tubería cédula 40 contra la cédula 10. De 100 sube a 120, baja la fricción, pero el coeficiente de diámetro interior, el D, cambia de cédula 10 a cédula 40, se reduce el diámetro interior. Ambos efectos un poco como que se compensan y la pérdida sale similar. Bien. Bueno, acá está un poco indicado. La presión mínima de los rociadores es 7 PSI. Hay rociadores que trabajan a más presión. Alguna época
salieron rociadores listados a 5 PSI, pero la NFPA 13 por diversas razones no los ha permitido. Una de ellas es que el tapón del rociador con muy baja presión puede que no se libere. Entonces, a pesar de que trabajaban a 5 PSI, se recomendó no que la presión mínima sea 7. Entonces, un rociador con K entre 5.3 y 5.8, que en realidad ya no existen, nominalmente existen, pero todos se han estandarizado en 5.6, va a descargar entre 14 y 15 PSI. En realidad ahora todos están redondeados o normalizados a 5.6. Esta diferencia ya no existe. Es una información antigua que me ha quedado. La pérdida de presión por altura es 0.433 PSI por pie de altura. O sea, en otras palabras, 100 pies de altura provocan 43.3 PSI de pérdida por altura o de ganancia por altura, dependiendo del caso. Y ahora vamos a pasar a la pérdida de presión en conexiones y accesorios. La pérdida de presión en conexiones y accesorios se va a medir siempre o convertir siempre en función del largo de tubería que produciría una pérdida de presión equivalente a la que produce la conexión o accesorio. En otras palabras, en las tablas, NFPA lo que hace, y en general los cálculos hidráulicos, siempre tratan de convertir los accesorios en longitud equivalente, en tubería del mismo diámetro. Entonces vamos a ver tablas como esta, donde, por ejemplo, un codo estándar de 90 de 2 pulgadas es equivalente a 5 pies de tubería de 2 pulgadas. Una T de 1 pulgada es equivalente a 5 pies de tubería de 1 pulgada. Una mariposa de 3 pulgadas es equivalente a 10 pies de tubería de 3 pulgadas. En otras palabras, para nuestro cálculo hidráulico son 10 pies más de tubería, una check 16 pies para 3 pulgadas, y así sucesivamente tenemos para diámetros hasta de 12 pulgadas. Fíjese la diferencia, por ejemplo, una compuerta con una check, la gran diferencia que tiene en pérdidas. Una check hace perder, sobre todo tipo swing, mucho más presión, fricción, provoca más pies de tubería que una válvula compuerta. Y una válvula mariposa pierde mucho más presión que una compuerta. Por eso que también no son muy recomendables cuando tengo problemas de presión. Una forma de reducir las pérdidas de presión por fricción es evitar el uso de válvulas mariposa y usar válvulas compuerta, que son de paso libre y no generan la turbulencia al centro que típica que genera una mariposa, que tiene una clapeta que se queda en el centro del eje del flujo, causando turbulencia y pérdida de presión por fricción. Bien, las tablas anteriores han sido hechas para tuberías de acero negro cédula 40. Entonces, todas esas longitudes se han hecho para convertir a tubería cédula 40. Pero, ¿qué pasa si tenemos que trabajar con otra cédula? Para hacer eso, simplemente lo que tenemos que hacer es calcular el valor que están, estos valores, aplicarles el siguiente coeficiente, que no es otra cosa que el mismo coeficiente de Hazen-Williams, que es diámetro interno real entre diámetro interno cédula 40 a la 4.87. Si se dan cuenta, en la fórmula de Hazen-Williams, D está a la 4.87. Entonces, lo único que estamos haciendo acá es calcular la relación que hay entre este valor, en qué porcentaje cambia con respecto al nuevo valor, y como el coeficiente está a la 4.87, en el denominador de Hazen-Williams aplicamos ese coeficiente o esa potencia, la aplicamos al cociente entre los diámetros correspondientes. Si este tiene diámetro 2 y este tiene diámetro 1,
Esto sería 0.5, es la mitad. Pero no es la mitad, es la mitad a la 4.87. Para tuberías con coeficiente de fricción diferente a C120, porque esta tabla también está hecha, estas tablas están hechas para C120, también se aplica lo mismo. En este caso es C está a la 1.85. Entonces, si bien acá lo mostramos ya desarrollado, lo que han hecho acá básicamente es aplicar el coeficiente de C120 entre 100 entre 120 a la 1.85. Y eso le va a dar 100 entre 120 a la 1.85, le va a dar 0.713. 130 entre 120 a la 1.85 le va a dar 1.16. Igual acá, 1.33 y 1.51. Entonces ya está convertido. Pero es exactamente lo mismo procedimiento que en este caso. Acá es elevar a la 4.87 y acá es elevar a la 1.85. Entonces hagamos un ejercicio. Un codo cédula 10 de 2,5 une dos tramos de tubería de un sistema de tubería seca. ¿Cuál es la longitud equivalente de este codo? Como la longitud equivalente de este codo es cédula 10 y no lo tenemos en la tabla, lo que tenemos que aplicar es el cociente del diámetro interior de cédula 10 con respecto a la tabla que esté en cédula 40. Entonces dividimos esta relación, le elevamos a la 4.87 y nos va a dar el factor de conversión, que en este caso es 1.373. Veamos cómo sale. 2.635 entre 2.469 a la 4.87. 1.373. En el caso de C100 pasar de 120 pasar a 100, ya lo tenemos convertido, acá es 0.713, pero vamos a ver si sale. Sería 100 entre 120. La verdad que nunca he intentado hacerlo, pero supongo que la teoría se cumple. 0.713. ¿Sí? Debería ser 714 porque, para redondearlo, pero bueno. Aplicando entonces ahora, ¿cuánto es un codo cédula 10 de 2,5? O cédula 40 de 2,5. 2,5, cédula 40 es 6 pies. Entonces si aplicamos 6 pies para convertirlo a cédula 10, tubería seca, C100, multiplicamos por el factor de conversión de diámetro diferente por el factor de conversión de coeficiente de fricción diferente. 1.373 por 0.73. En este caso como que se compensan, sale casi 6 pies, pero es 5.87. Entonces básicamente esa es una conversión de las tablas anteriores para coeficientes de fricción diferentes y para diámetros interiores diferentes. Igual puede ser para una tubería de plástico, etc., ¿no? Salvo que el fabricante nos dé la data, podríamos usar esa tabla para tuberías de CPVC, por ejemplo, o HDPE, o polietileno, ¿sí? O cualquier tubería plástica. Es una forma de aproximarse, ¿no? Pueden hacer algún ejercicio por ahí. Como no tengo los diámetros interiores, no les podría hacer un ejercicio. Tendríamos que buscar. Pero puedo preguntarles en los exámenes, a los que quieran pasar este curso calificado, les voy a preguntar, de repente les puedo preguntar algo relacionado con estos cambios
de la tabla. Bueno, no vamos a hacer cálculo hidráulico en este curso detallado porque eso es algo muy complejo para explicarlo en un curso de este tipo de YouTube. Tampoco es el objetivo de la lección y tampoco es un poco larga la explicación, pero este es el proceso homologado por NFPA para realizar cálculos hidráulicos. Se debe indicar al menos el tramo tubería, el caudal del rociador que está descargando, si no hay descarga es cero, el caudal total que pasa por esa tubería, el diámetro de la tubería, las conexiones que existen en ese tramo de tubería, en ese tramo, la longitud equivalente, que es la longitud total de tubería real, más la sumatoria de las longitudes de las conexiones, ya convertidas en longitud de tubería, que me da un total, y la pérdida de presión por fricción, que depende obviamente del caudal, del diámetro y el coeficiente de fricción, aplicado por pie, multiplicado por la longitud equivalente, me va a dar la pérdida de presión por fricción. Si ha habido cambio de elevación, se incorpora en esta casilla y tenemos la pérdida total de este tramo, ya sea causado por fricción como por elevación. Y acá se ponen las notas indicativas de lo que pasa en ese tramo. Bien. Acá hay un ejercicio que ya no lo vamos a desarrollar, donde se puede hacer, se hace el método manual, pero como no vamos a hacer en este curso cálculo hidráulico, solo lo dejo planteado, ¿no? Sale el cuarto bomba con 20 pies, llega a una habitación que está a 10 pies de altura, sube 10 pies más, aparte de los 10 pies que recorre horizontal, y se reparten aquí 4 rociadores, ¿no? Pueden hacer el cálculo hidráulico para practicar. Y me lo pueden mandar si gustan como parte de su plan de elección de calificación, como opcional calcular estos 4 rociadores qué presión requerirían de bomba en este ejercicio. ¿Sí? El riesgo es leve, tienen la densidad, tienen el área, que serían todos los rociadores, tienen la altura, tienen todo para hacer un cálculo hidráulico muy sencillo con 4 rociadores, como para practicar un poquito cálculo hidráulico. Bien. Ahora voy a enseñarles un poco cómo impacta. ¿Sí? Vamos a ver qué tiempo tenemos. Estamos ya en 52 minutos. Nos hemos pasado el objetivo. Voy a enseñarles cómo impactan, o lo voy a dejar para la próxima clase. La próxima clase voy a explicarles cómo impactan la fórmula de Hazen-Williams, cómo impacta a las variables de la fórmula de Hazen-Williams. Vamos a evaluarlas, cómo impactan en el comportamiento del sistema. ¿Qué tan importantes Q, C y D en las pérdidas de presión por fricción? Como ya estamos en 53 minutos, vamos a dejar acá la clase de hoy día. Esta sería probablemente la antepenúltima clase de este curso. Estoy avanzando sin ponerme una meta, sino que cada día avanzo de acuerdo a lo que va saliendo de las consultas que me están haciendo también online. Y vamos a ir avanzando el curso en la medida de que se cumplan todos los objetivos que nos hemos venido trazando. Bueno, muchas gracias por escucharme y nos estamos viendo en la próxima oportunidad.